Especiales Cristovisión. Bienvenidos, queridos amigos cristovidentes, a este espacio. Queremos compartir con ustedes algunos testimonios recogidos del encuentro del clero de la diócesis de Fontibón que se llevó a cabo en los pasados días 20 y 21 de febrero, titulado Caminemos juntos en misericordia y verdad. Participaron, como les digo, todos los presbíteros que hacen parte de la diócesis de Fontibón, en cabeza del señor obispo de la diócesis de Fontibón, Monseñor Juan Vicente Córdoba Villota, el señor cardenal y primado de Colombia, el señor Luis José Rueda Aparicio, compañía también de los sacerdotes que participaron del encuentro. Pues bien, queridos amigos cristovidentes, como lo dice Monseñor Luis José Rueda Aparicio, y ustedes lo van a escuchar, este es un encuentro y formación permanente. Dice, la formación es un camino de la vida de todos los sacerdotes que deben formarse en todos los ámbitos, bajo el tema de la sinodalidad como un proceso, como la forma de ser que Dios quiere de la Iglesia, de todos los bautizados en todas las parroquias. Veamos. El presbiterio de la diócesis de Fontibón, encabezado por su obispo, Monseñor Juan Vicente Córdoba Villota, nos ha permitido vivir aquí en Fusagasugá un primer día, una jornada muy interesante de encuentro y de formación permanente para todo el presbiterio. En últimas, la formación es un camino de la vida de todos nosotros los sacerdotes. Debemos formarnos en todos los ámbitos y esta vez hemos escogido el tema de la sinodalidad, viendo la sinodalidad como un proceso, no como un acontecimiento aislado, no como algo que se realiza y se cierra, sino como la forma de ser que Dios quiere de la Iglesia, de todos los bautizados, en todas las parroquias, en todas las instancias de la Iglesia en el mundo entero, es decir, un pueblo de Dios en camino, guiados por el Espíritu Santo. Esto nos ha permitido ver las raíces de la sinodalidad en el ambiente bíblico, en el ambiente de la tradición, guiados por el instrumento que ha elaborado la Comisión Teológica Internacional y luego siguiendo los distintos mensajes del Papa Francisco desde el año 2015, cuando nos invitó a toda la Iglesia Universal a iniciar un camino sinodal, es decir, a redescubrir ese camino que hace parte de los discípulos misioneros de Jesucristo. En eso estamos en estos días, profundizando, viendo los últimos instrumentos, reconociendo el documento síntesis que se elaboró al terminar la asamblea realizada y celebrada en Roma el año pasado en octubre. Estamos en camino todavía y en octubre de este año tendremos la segunda parte de esta asamblea. Luego la sinodalidad no se cierra cuando termina la asamblea sinodal, se constituye en un camino, en un modo de ser, de vivir, de relacionarnos. Pero además, dentro del gran esquema del proceso sinodal, es muy importante la espiritualidad y las experiencias concretas de conversación en el espíritu que lleva a que en pequeños grupos nosotros nos escuchemos y pasemos del yo al tú y al nosotros. Cómo nos hace falta escucharnos, y escucharnos es escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu que va conduciendo la Iglesia. Pues muchísimas gracias, Monseñor, y por supuesto, compromiso de nosotros, estar muy pendientes del próximo encuentro en octubre desde el Vaticano para seguir trabajando sobre la sinodalidad. Y seguimos, por supuesto, pidiendo Espíritu Santo, que sea Él el que nos guíe e ilumine el camino. Bueno, muy bien, ahora los invito a escuchar al señor obispo de la diócesis de Fontibón, Monseñor Juan Vicente Córdoba, quien nos compartirá exactamente cómo se vivió cada uno de esos 2 días, 2 jornadas maravillosas. Veamos. Con gusto, queridos hermanos, queridas hermanas, voy a narrarles lo que tuvimos todos los sacerdotes, todo el clero de la diócesis de Fontibón. 2 días fuera de Bogotá, un día dedicado a la sinodalidad, coordinado y dirigido por el cardenal Luis José Rueda, arzobispo de Bogotá. Y el otro día dedicado a la cultura del cuidado en todo este fenómeno de la pederastia, con los sacerdotes
para darles una instrucción profunda de lo que significa tener cuidado y tener un ambiente seguro para los niños y jóvenes. Y esto fue coordinado por la doctora Ylva Miriam Hoyos, que es la presidenta de este Consejo de la Cultura del Cuidado. Entonces, el primer día, la sinodalidad. El Papa Francisco ya nos ha llevado a toda la iglesia a caminar juntos. Caminar juntos en griego se dice sínodo. Sínodo quiere decir caminar juntos. Sinodalidad es la manera de caminar juntos hoy la iglesia. Una iglesia donde el bautismo es lo importante, así ha sido siempre, pero hubo momentos y énfasis que había mucho clericalismo. El sacerdote, la religiosa era la que decía lo que había que hacer y no más. Hoy se revalúa totalmente, después del Concilio Vaticano II y después de todo el magisterio de la iglesia, lo que es el laico. Entonces los laicos, los religiosos, las religiosas, los sacerdotes, el obispo, el papa, caminamos juntos. ¿Quién es más importante? Todos, cada uno en su carisma, en su vocación. Y cada uno presta unos servicios distintos a la iglesia. Entonces nos dedicó un día entero, hicimos unos talleres y nos dio unas pautas. Como Monseñor estuvo en el sínodo, nos dijo cómo había sido el sínodo. Sobre todo la manera de hacerlo, o metodología, que es con el discernimiento espiritual. ¿En qué consiste? Tenemos un tema concreto de sinodalidad, algún aspecto de evangelización, entonces primero se hace oración sobre ese tema, en grupos de a 10 personas. Oración rápida, se invoca al Espíritu Santo. Después cada uno, después de esa oración, donde pensó, meditó sobre ese tema, expresa a los demás en 3 minutos qué fue lo que resonó el Espíritu en su corazón de ese tema. Como son 10 personas, 3 minutos son 30 minutos, 40 minutos. Después viene una segunda parte donde yo digo qué me dio resonancia en mi corazón y me impactó de lo que otros dijeron. No de lo mío, porque yo ya lo expresé lo mío. A mí me escucharon otros. Entonces digo, me impactó de tal persona esto, sentí que Dios nos hablaba en este punto, sentí esto con esta otra persona, en fin, no de todo, sino de lo que más le tocó el corazón. Después de esto, viene un rato de oración para asimilar esto. Viene después otro momento del taller en que las personas reunidas después de orar y de lo que yo dije y de lo que me resonó de lo de los otros en mí, viene un nosotros, que quiere decir que entre todos le preguntamos al Espíritu qué quiere de nosotros, porque aquí no se trata de llegar a un consenso, ni se trata de llegar a una concordancia de ideas, ni llegar a una frase o llegar a una conclusión, sino qué nos pide Dios. Todo es la búsqueda de la voluntad de Dios. Entonces los secretarios expresan lo que todos vamos a decir de lo que sentimos que Dios nos está pidiendo del tema. Ese fue el método que utilizó el Papa en el Sínodo de Roma y el que utilizamos aquí en la diócesis de Fontibón en este día sobre la sinodalidad. Y el segundo día, con la doctora Ylva Miriam Hoyos, nos presentó toda una historia, un análisis y desmenuzar todo lo que significa esto de la cultura del cuidado, de la pederastia, de las posiciones que tiene la Corte Constitucional, las posiciones que tiene la ley de Colombia, las posiciones que tiene la Iglesia, las posiciones que tienen las víctimas. Y llegamos a la conclusión que la víctima es el centro de todo esto. Hay que reparar a la víctima, hay que escuchar a la víctima, hay que acompañar a la víctima. Pero también hay que tener cuidado de aquí en adelante que la gente pueda sentir que vuelve a la iglesia en un lugar seguro, en un ambiente seguro. Y para eso se nos dieron todas las normas que la iglesia, el papa, las diócesis, los obispos hemos dado para las diócesis. Eso lo tratamos con ella en el segundo día y ha sido muy enriquecedor. Dios me los proteja y los bendiga a todos. Ay, queridos amigos cristovidentes, compromiso, responsabilidad de todos. Trabajemos junto con nuestros sacerdotes. Todos somos iglesia. Y por supuesto, como lo ha dicho Monseñor, pues pidamos ese discernimiento espiritual que Dios nos pide trabajar juntos. Decimos sí, vamos a trabajar iluminados por Espíritu Santo.
Bueno, muy bien, la siguiente intervención que vamos a ver es el de la doctora Ilva Miriam Hoyos. Ella es presidenta del Consejo Nacional para la Cultura del Cuidado. Veamos. Hemos aceptado como Consejo Nacional para la Cultura del Cuidado la invitación que nos ha hecho el señor obispo de la diócesis de Fontibón, con la idea de sensibilizar, de concientizar, de llamar al clero con su obispo a que entre todos reflexionemos sobre el tema de las violencias y los abusos en nuestra iglesia colombiana. A veces pensamos que este tema es de otras latitudes y no aceptamos que también a nosotros como colombianos nos ha tocado. Por eso, Monseñor Juan Vicente, de una manera muy directa, se ha comunicado con el Consejo para que pudiéramos compartir unas reflexiones contextualizando la temática de los abusos en Colombia, pero también para presentar nuestro trabajo como iglesia, nuestras líneas operativas, nuestras líneas guía, para animar a todos los católicos, clérigos, laicos, jerarquía eclesiástica, que en este trabajo sinodal todos asumamos el compromiso y la responsabilidad de generar una cultura del cuidado. El Papa Francisco nos ha insistido vehementemente que una iglesia sinodal tiene que caminar juntos. Pues bien, en este tema de la prevención de los abusos todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Por eso, nuestro llamado a todos los cristovidentes, a los católicos en Colombia, para que también cada uno en el ámbito de su responsabilidad se una a generar cultura del cuidado en su casa, en su familia, en su entorno de trabajo, en las instituciones educativas. Este es un compromiso y responsabilidad que tenemos como católicos y como ciudadanos colombianos. Queridos amigos cristovidentes, qué responsabilidad la que tenemos todos, ¿verdad?, en el cuidado de los unos por los otros, de los niños, los jóvenes y las personas vulnerables. Pero en este momento yo quisiera recordar palabras de Monseñor Luis Manuel Alí Herrera, obispo auxiliar de Bogotá, secretario general de la Conferencia Episcopal de Colombia y director de esta oficina de la cultura del cuidado frente a este tema. Y abro comillas, dice: estamos conscientes que cada institución católica, cada persona que trabaja con nuestros menores de edad y personas vulnerables deben ser atendidas, acompañadas, pero también formadas en todo lo que implica los protocolos de prevención, rutas de atención, atención a las víctimas y sus familiares, y también hacer de nuestra iglesia un lugar seguro, de modo que toda persona, todo padre de familia que nos encomiende a sus niños y niñas para una formación catequética o un trabajo social, tenga la plena certeza que está en un lugar seguro. Cierro comillas. Muy bien, queridos amigos cristovidentes. A continuación viene la intervención del padre Javier Roballo, párroco de San Felipe de Jesús y vicario episcopal territorial, junto con dos testimonios de dos sacerdotes más, quienes están opinando sobre la importancia de que se hubiera realizado esta jornada. Veamos. Bueno, en primer lugar, valoro como positivo este encuentro. Primeramente, en la necesidad de tener un cambio de mentalidad, un camino de conversión en el espacio de sinodalidad que la Iglesia nos invita en este camino de evangelización. Y en segundo lugar, la importancia de sabernos formar en estos ambientes en torno a las problemáticas y dificultades que se están viviendo en la sociedad. Esta formación para evitar circunstancias de abuso sexual y la importancia de que la Iglesia sepa responder y estar al tanto de todas las circunstancias que tenemos que vivir. Un saludo fraterno para todos, cristovidentes, de manera muy especial. Lo primero, la experiencia de encuentro con el cardenal. Creo que es un personaje, una persona, un apóstol, un pastor que nos ha dado un testimonio maravilloso y nos ha ayudado a entender qué significa la sinodalidad. Yo creo que hemos entendido con el ejercicio, con el taller que realizamos, y hemos aprendido también ese método en el Espíritu. Yo creo que ese discernir en el Espíritu
nos ha enseñado también a caminar juntos y a entender, comprender mejor que estamos caminando hacia la sinodalidad, una iglesia que necesita renovarse. Primero, la experiencia es muy importante porque tuvimos como una actualización del tema del sínodo. Entonces me parece excelente que nosotros tengamos esa esperanza y esa apertura de cómo la iglesia está caminando universalmente. Y es muy esperanzadora y muy bella porque todas las conclusiones que se han ido dando pues nos inspiran bastante como iglesia, como comunidad y bueno, como misioneros también. Para nosotros es algo muy bonito. Y la experiencia del cuidado pues es una experiencia indispensable después de tantos tropiezos que de pronto ha tenido la iglesia, dificultades. También es una enseñanza muy importante que nosotros debemos tener en cuenta porque nos ayuda a todos para tener una iglesia más transparente, una iglesia más bonita, una iglesia más comprometida, una iglesia más segura, que yo creo que eso es importante en todos los aspectos. Entonces han sido 2 días muy provechosos, primero para caminar en sinodalidad y segundo para comprender desde los diferentes aspectos que son jurídicos y que son humanos, cómo debemos nosotros seguir caminando como iglesia. Bueno, han sido 2 momentos bastante importantes para nosotros como sacerdotes. En un primer momento hemos tenido la presencia del cardenal explicándonos un poco esa metodología del sínodo, una experiencia del espíritu muy importante, y creo que a todos los sacerdotes de nuestra diócesis nos ha tocado bastante el corazón porque hemos podido vivir esa misma experiencia que han vivido obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas en el Vaticano. Hemos podido traer esa experiencia y vivirla también, esa sinodalidad, ver qué nos habla el Espíritu a cada uno de nosotros y sobre todo escucharnos. Y en un segundo momento estamos en la cultura del cuidado, como también hacer de la iglesia un lugar seguro para todos, ¿no? Poco a poco ir construyendo esa iglesia que todos deseamos y que nos invita constantemente el Papa también a ir aprendiendo nuevas formas, nuevos métodos para ir también implementando en nuestras parroquias, en nuestras comunidades. Ha sido una experiencia realmente importante para cada uno de nosotros. La pastoral vocacional ciertamente se ve enriquecida porque cada una de estas nuevas propuestas que se nos van haciendo desde la dirección del Papa Francisco van abriendo nuevas posibilidades, ¿no? Nuevos llamados, nuevas maneras de integrar a toda la comunidad, de estar presente, de escuchar. Hoy nuestros jóvenes necesitan ser escuchados y también desde esa escucha plantear nuevos objetivos, nuevas herramientas, nuevas maneras, sobre todo ese acompañamiento, ¿no? Acompañar, escuchar para acompañar y juntos descubrir a qué les llama el Señor, ¿no? No solamente la vocación sacerdotal o religiosa, sino también y sobre todo la vocación cristiana, para que luego se fundamente esa vocación específica. Entonces, pues toda esta experiencia enriquece de una u otra manera la pastoral vocacional y estamos apuntando también a que sea una pastoral en sinodalidad. Estamos desde ya incluso en nuestra pastoral vocacional de la diócesis de Fontibón trabajando con laicos, con religiosas, con religiosos, sacerdotes, seminaristas, todos construyendo esa nueva manera de provocar la vocación, pero sobre todo ese llamado de Dios a ser cristianos y luego esa vocación específica. Qué importante que se realicen estas jornadas de encuentro y de formación permanente, pero no solamente para los sacerdotes, también para todos nosotros los laicos comprometidos con nuestra iglesia. Pero ahora los invito a que nos quedemos con una reflexión del padre Lorenzo Alzate, muy importante. Veamos. Continuamos con este especial de misericordia y vida. Y hoy vamos a reflexionar un poquito también acerca de la palabra de Dios. Vamos a reflexionar poniendo como centro en este caminar sinodal, la palabra de Dios, que es importante. La palabra de Dios no nos puede faltar en este camino, es la que motiva, la que anima nuestra vida. Y qué mejor hoy escuchar un texto del profeta Nehemías que nos habla de la palabra de Dios. Capítulo 8, versículo del 1 al 2. El pueblo entero se reunió como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta del agua y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel.
El día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la comunidad, hombres, mujeres y cuantos tenían uso de razón. Leyó el libro en la plaza que está delante de la puerta del agua, desde la mañana hasta el mediodía, ante los hombres, las mujeres y los que tenían uso de razón. Todo el pueblo escuchaba con atención la lectura del libro de la ley. El escriba Esdras se puso en pie sobre una tribuna de madera levantada para la ocasión. Estaban a su derecha Matatías, Semá, Ananías, Urías, Gelcías y Maasías, y a su izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasún, Gesbadana, Zacarías y Mesulán. Esdras abrió el libro en presencia de todo el pueblo, de modo que toda la multitud podía verlo. Al abrirlo respondió con las manos levantadas: Amén, amén. Luego se inclinaron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Los levitas, Josué, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabtaí, Jodillías, Maasías, Kelitá, Azarías, Yosabadá, Hanán y Pelaías explicaron la ley al pueblo que permanecían en pie. Leyeron el libro de la ley de Dios con claridad y explicando su sentido de modo que entendieran la lectura. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote, escriba Esdras y los levitas que instruían al pueblo dijeron a toda la asamblea: este día está consagrado al Señor vuestro Dios. No estén tristes ni lloréis. Es que todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley. Nehemías les dijo: id, comed buenos manjares y bebed buen vino, e invitad a los que no tienen nada preparado, pues este día está consagrado al Señor. No os pongáis tristes, el gozo es vuestra fuerza. También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo diciendo: callad, no estéis tristes, porque este día es santo. Así que el pueblo entero se fue a comer y beber, a invitar a los demás y a celebrar una gran fiesta, porque habían comprendido lo que les había enseñado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchísimas gracias, Padre Lorenzo, por esa reflexión tan importante. Y gracias también le damos a esta jornada a todos los sacerdotes que hacen parte de la diócesis de Fontibón. Qué importantes son estas jornadas, recordémoslo. Y también el compromiso y responsabilidad nuestro como laicos comprometidos, ¿verdad? En el encuentro y en la formación permanente. Bueno, ya estamos llegando ya al final, pero los quiero dejar con un video saludo de todos los sacerdotes que hicieron parte de este encuentro. Y por lo pronto, quédense con toda la programación del canal Cristovisión. Y recuerden, seguimos viendo el mundo con los ojos de Jesús. Pues qué alegría estar todos juntos caminando en pos de nuestro Señor Jesucristo, que nos lleva a la Jerusalén celestial y nos lleva como pueblo, unidos en Bogotá, a nuestro cardenal, que vino estos días a iluminarnos para buscar la voluntad de Dios. Aquí está el clero de Fontibón, con alegría y sencillez dispuestos a seguir los caminos que el Señor nos guía, y a Él como líder y guía para hacer solo y únicamente la voluntad de Dios. ¡Bravo! Especiales Cristovisión.